Bienvenidos, bienvenidas. Es un placer de nuevo teneros por aquí. Esta gran familia maravillosa de seres tan lindos. Bueno, voy a presentar a Ángel Luis. Hoy tenemos una charla por la mañana de 11 a 1, un conversatorio esta tarde súper interesante también. La charla de esta mañana es Los grandes misterios y enigmas de la humanidad, y esta tarde tendremos el seminario de 6 a 9 de las grandes leyes universales. O sea que enriquecedor y maravilloso. Para quien no lo conocéis, muchos lo conocéis ya, Ángel Luis Fernández. Para quien no lo conocéis, os voy a hacer una breve presentación, ¿sí? Ángel Luis Fernández es médico psiquiatra, doctor en ciencia y psicólogo de la educación, prolífico autor de más de 40 libros, entre ellos Mensajeros de la Luz, Valores Humanos, Enigmática Tierra, El Sistema Solar de Ours, Psicología Espiritual, Atlas de la Medicina, El Gran Libro de la Vida, ADD, TDA, Déficit o Superávit, El Niño Acorralado, Bullying. Él ha sido representante de España ante el Consejo Mundial de la Educación de UNESCO. Es realizador y conductor de los programas de televisión A1, A1A2 y A3. Es fundador y director de la Fundación 1 a 1, que se encarga de devolver el conocimiento de la luz de la sabiduría a la humanidad, de desvelar misterios ocultos y de acompañar a esta esfera Nunjimecha y a los seres que habitan en ella a una nueva era de luz y de amor. Es de Hewe, que es su nombre original, o su nombre cósmico, como lo queramos llamar. Es mensajero, significa mensajero realizador de la palabra de Dios. Él proviene de la 13ª dimensión, es sembrador de vida en los mundos en evolución. Él comandó los ejércitos celestiales que combatieron contra la hegemonía de Azhamel, o Luzbel, como nosotros lo conocemos mejor aquí, y su misión es acercar la luz a aquellos mundos que aún se encuentran en la transición entre la oscuridad, que podríamos decir la ignorancia, y la luz o el conocimiento. Él pertenece a los ángeles trinitarios Melquisedec. Esto sí nos suena, ¿verdad? Los ángeles Melquisedec, los maravillosos seres de luz, de alta luz Melquisedec, ¿sí? Pues os dejo con él, ¿sí? Muchas gracias a todos. Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Hola. ¿Estáis bien? ¿Habéis dormido bien? ¿Y el desayuno? Bien también. Bueno. En realidad estos conversatorios, no tiene demasiado sentido hacerlos monográficos, ¿no? Siempre es preferible pues compartir inquietudes, lo que vosotros consideréis, pero ya que este se llama así, Misterios y Enigmas de la Humanidad, me da la impresión de que esto apunta a cuestiones relacionadas con antiguas civilizaciones, enclaves energéticos, construcciones inexplicables, etc., ¿no? Pero yo quisiera circunscribirme un poco más al gran misterio y el gran enigma de esta humanidad, que no es otro que el conocimiento de uno mismo. Es decir, ese es el primero de los misterios. El primero de los misterios es saber quiénes somos, qué hacemos aquí y cómo funcionan estos cuerpos, ¿no? Porque estamos como acostumbrados a todo, ¿no? Pero en realidad no se sabe muy bien. Una mayoría significativa de seres humanos no saben muy bien cómo funcionan estos cuerpos. Si yo os preguntase ahora, y ahí podemos comenzar el conversatorio así, ¿cómo funcionan estos cuerpos? ¿Por qué funcionan? La maquinaria del cuerpo, ¿cómo funciona?
Yo siempre he pensado con una especie de milagro, el milagro de la vida, el que se forma dentro de un ser y que de ahí salga otro, o lo veo como un milagro. La capacidad de regenerarse que tiene el cuerpo ante las enfermedades, por más mal que lo maltratamos, lo veo como un milagro, algo mágico. No pero entiendo. ¿qué es la vida? Vamos a utilizar términos de uso diario, ¿no? Todos hablamos de vida, ¿no? ¿Qué es la vida? Para vosotros, ¿qué es la vida? Chispa de vida. ¿Cómo? Una chispa de vida. Pero eso no la define, o sea, estás diciendo lo mismo. O sea, ¿qué es? La fusión de una experiencia para la esencia. Es un tanto etéreo eso también. Es decir, ¿por qué estamos aquí? O sea, ¿qué es lo que nos anima? ¿Qué es la vida? Se puede decir que comienza con el latido del corazón. ¿Y cuando no hay corazón? No hay vida. Vamos a empezar por ahí. En los universos todo es vida, porque incluso aquello que parece inerte tiene vida en sí. La vida está vinculada con la vibración. Todo lo que vibra tiene vida. Y todo vibra. Aún el material inerte tiene vida. O sea, nosotros podríamos plantearnos que estas paredes de aquí, de concreto, de cemento, pues no tienen vida porque es algo inerte, que no se mueve, no pasa nada. No se mueve en la superficie, pero sí se mueve en su estructura molecular, atómica y subatómica. Es decir, en los niveles cuánticos más elementales es un hervidero de vibración. Por tanto, todo vibra en todas partes. Y la vibración es justo el sinónimo de vida. O sea, la vida es vibración. Y la vibración trae consigo la luz. Es decir, que en términos cósmicos el sonido va antes que la luz. Claro, en alguna ocasión hay alguien que dice, pues es que el sonido va solo a 340 metros por segundo. No, va antes que la luz. El sonido es el que anima, el que mueve y la luz viene después. Todo vibra y por tanto todo tiene vida. Ahora, tipos de vida, todos los que entren en vuestra imaginación. Aquí la vida que consideráis vida es una vida que se presenta en el ciclo del carbono, usando un átomo de carbono con 6 electrones y con 12. Y esa es la vida aquí. Pero hay vida de otros tipos que ni siquiera son imaginables aquí. Entonces, esta es la vida. Ahora bien, nosotros tenemos un cuerpo y este cuerpo pues no es demasiado distinto al de un muñeco. Antes comentabais que efectivamente la vida empieza a producirse cuando se presenta en una unidad vital elemental como puede ser la célula. Se encuentra en esos procesos de replicación para constituir tejidos, órganos y elementos más complejos, ¿no? Y efectivamente ese es el momento en que se dispara la vida en sí. Estos procesos que todos conocemos bien como la mitosis celular, que es la duplicación de una célula, de una unidad celular en 2 partes, ¿no? Pues ya empieza a requerir una energía. Eso empieza a requerir una energía. Nada se puede hacer sin esa energía, ¿no? El siguiente proceso, que es lo conocido como cariocinesis, es decir, la replicación exacta del contenido de la primera mitad en la segunda, y así sucesivamente, es decir, esa primera célula se parte en 2, luego en 4, 8, 16, etcétera, ¿no? Y esos 2 procesos ya requieren energía. Y entonces la naturaleza, que es la que provoca los cambios. En todo lo manifestado, la naturaleza es como la matriz original.
yo le llamo la naturaleza Dios. Y es la que presenta todos los cambios, va ajustando. Entonces, cuando se necesita energía para eso, pues es como si necesitásemos una batería, como si necesitásemos pilas. Y entonces surge una pila que los antiguos latinos llamaron ánima, alma. El alma no tiene nada que ver con la esencia espiritual. El alma es la batería. Es decir, al igual que tenemos una muñeca que puede hacer de todo y tiene una programación para mover los ojos, las manos, los brazos, bailar, incluso habla y canta y hace de todo, pero todo eso lo hace siempre y cuando tenga batería. Porque si no hay batería, no hay nada que hacer ahí. Por tanto, de ahí viene el nombre de alma. Etimológicamente procede del latín, anima, animae, animar. Se presenta espontáneamente y se disuelve espontáneamente cuando ya no hay nada que animar. Cuando el engranaje no funciona bien, pues de la misma manera que apareció, desapareció. Aquí es muy habitual que se haga sinónimo de alma a espíritu o viceversa, y son dos cosas completamente distintas, nada que ver. Es decir, el alma es una unidad biológica autónoma que sirve para imprimir energía para que se den todos los procesos. Y bueno, pues el cuerpo se empieza a conformar, ya tenemos un cuerpo, pero ahora viene la siguiente pregunta. Tenemos una pila colocada. ¿Tiene el cuerpo alguna red eléctrica dentro? ¿Cuál? El sistema nervioso. El sistema nervioso es una verdadera red eléctrica, con estaciones y subestaciones. Una verdadera red eléctrica. ¿Qué circula por el sistema nervioso? Luz. Energía. ¿Qué energía? Fijaros que estamos hablando de temas de uso diario. ¿Qué energía? Electricidad pura. ¿Electricidad de dónde? Son cambios de batería, ¿no? ¿De dónde sale la electricidad? ¿De la luz? ¿De qué luz? El alma que has dicho que es la batería. No, el alma es la batería, sí, una batería condensadora. Recoge la energía y la distribuye. Ahora la pregunta es, ¿de dónde la recoge? ¿Qué es lo que carga el alma? El alma es como un inversor. ¿Qué carga el alma? ¿De qué se carga? ¿Y qué manda el alma por todo el sistema nervioso? Era la sangre, ¿no? Corazón. Eso es lo que mucha gente cree, que debe ser la sangre. Pero no, si cortas un nervio no sale sangre. Conciencia. Conciencia. Pensamiento. Transmite conciencia. El sistema nervioso. Impulsos eléctricos. Impulsos eléctricos. Impulsos eléctricos y magnéticos. Lo que circula por el sistema nervioso es electromagnetismo. ¿De dónde? ¿De dónde lo capta el alma? Del sol. Del sol. El sol es lo más cercano a lo que os han dicho que es un dios. El sol es la unidad de vida fundamental. Sin sol no hay vida, sin luz no hay vida. Esos efluvios solares que llegan, nos llegan a todos, claro, nos llegan, pero aquí hay una reflexión que hacer también. Nos llegan cuando hay sol y cuando no lo hay. Pues Siempre hay. ¿Ah, sí? Sí. A las 2 de la mañana hay sol. Sí, por el otro lado, ¿no? Yo no me refiero al otro lado, me refiero a este. Lo ultravioleta. De la esencia que ya se ha cargado de esa... Vamos a aclarar conceptos. Fijaros que son conceptos de uso diario, ¿no? Por eso es importante empezar por ahí. La luna no lo refleja, nosotros nos recargamos y somos como pilas. La luna no refleja casi nada, créeme.
Los soles son importantes, son los verdaderos dadores de vida. Todo depende de los soles. Y la vida nace de los soles. Estos cuerpos reciben la energía del sol mientras hay sol. Porque cuando no hay sol, el sol está al otro lado, la que reciben es muy poca. Muy poca. Ya os habréis dado cuenta de que el tejido epitelial de esta parte de las manos es distinto de este. Veis a personas, por ejemplo, de raza negra, muy negra, y cuando hacen así, resulta que es blanco. O sea, esta piel es distinta de esta. Pero lo mismo sucede en los pies, en las plantas de los pies. ¿A qué es debido? Bueno, porque este es tejido neuronal. Esto está lleno de fotorreceptores y de neurotransmisores. Lo mismo la planta de los pies. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, es un tejido especial que puede captar la luz y transformarla y también puede emitirla. Por eso es muy importante mantener las manos incólumes. Algunos de vosotros que ya me conocéis un poco de atrás, sois conscientes de que no me gusta demasiado, por ejemplo, los aplausos, ¿no? Y los aplausos, ¿por qué? Bueno, pues por dos razones. Primero, porque los aplausos hacen ruido. Aquí, por ejemplo, con esta reverberación hace ruido. El ruido densifica, provoca la densificación inmediata. Cuando uno se densifica, se cansa. Y además afloran en él pues una serie de elementos emocionales como son la ira, el enfado, la angustia, todo eso. Eso aparece cuando estás denso. Cuando no lo estás, no aparece. Entonces, bueno, pues nadie quiere en realidad. Si hubiese un vendedor de ira o un regalador de ira, tengo aquí un cesto de ira, ¿cuánto quieres tú? No, mira, pregúntale a ella, que yo prefiero no entrar, ¿no? Y tú quieres algo de ira, que la tengo barata, es más, te la regalo. No, mira, dásela a él, que creo que a él le puede interesar más que a mí. Nadie quiere eso, ¿no? Por tanto, nos encontramos con que el ruido, que es el primer agente contaminante que hay aquí, la principal contaminación, polución que existe no es la atmósfera ni nada, es el ruido. Es el ruido, ¿no? Entonces, por un lado hacemos así y esto provoca ruido. Y si son muchos, más ruido, ¿no? Entonces, para entendernos bien, es como si tuvieseis pues a alguien que os está hablando o que viene a hacer un concierto, ¿no? Y que cuando llega al final, pues la forma de felicitarle pues es ir a darle puñetazos en la cara, ¿no? Pues alguien, seguramente él diría, mira, prefiero que no me felicites. No me felicites porque llevo 2 o 3 horas tocando, estoy cansado y con este ruido encima, pues peor todavía, ¿no? O sea, prefiero que no me felicites. Entonces, por un lado, el ruido. Pero por otro lado, imaginaros por un momento que en la superficie de las manos esos neurotransmisores y fotorreceptores tienen la forma de huevitos pequeñitos de un ave pequeñísima. Cada vez que hacéis así, ¿dónde van esos huevos? Exacto, ¿no? Entonces, las manos y las plantas de los pies son fundamentales como entrada de energía y hay que mantenerlas bien. Y de vez en cuando, pues hacer alguna prueba sencilla. La prueba más sencilla de ver cómo están esas manos es con uno de los dedos de la mano contraria hacer algo así como esto, muy suavecito. Y si te da cosquilla, fantástico. Si tienes eso con cosquilla, estás fenomenal. Si no sientes nada, pues posiblemente y la mano haya empezado un declive, haya dejado de ser mano y se esté convirtiendo en suela de zapato. Ya esto está con tanto callo que no siente ni padece, ¿no? Entonces esa mano ya no vale para nada, ¿no? Hay que esperar que se renueve completamente el epitelio y esto tiene lugar cada 7 años, ¿no? Lo mismo en las plantas de los pies, a cosquillas en las plantas de los pies, maravilloso, vamos bien, ¿no?
Entonces, ¿por dónde entra la energía al cuerpo? La energía del sol entra por los ojos, palmas de las manos, plantas de los pies y esto que llaman el centro corazón, que en realidad es lo que se superpone a la glándula del timo. Le dicen el corazón porque como el corazón es el órgano más conocido y más cercano, el corazón. Pero esta es la glándula del timo, ¿no? Por ahí entra la energía. ¿Qué hace el cerebro? El cerebro es el centro de cálculo, la dirige, pero entra por aquí y se ramifica a todas partes y llega a todas las células, por muy recónditas que estén, a todas las células. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando no hay energía, cuando no hay sol? Ciertamente hay algo que se filtra, porque la misma Tierra es un ser vivo, recibe también esa energía del sol, va a parar al núcleo cristalino y el núcleo la refleja en todas direcciones. O sea que sí entra algo por los pies, pero filtrada, o sea, muy filtrada, es insuficiente. Entonces, ¿cómo está organizado el cuerpo en su ingeniería biológica? Cada célula, digamos que recibe su cuota de energía eléctrica o electromagnética, como queráis. Y la recibe y funciona bien, pero cuando no hay energía, esta no llega, ya no entra. El alma no la refleja. Y entonces, ¿qué sucede? Cada célula tiene unos acumuladores energéticos que están situados en las crestas mitocondriales de cada mitocondria y son conocidos estos acumuladores como ATP, adenosín trifosfato. Eso es muy importante para los seres humanos, porque las unidades de adenosín trifosfato se rellenan todo el tiempo de energía. Y cuando no hay energía, es decir, cuando se va la luz, se cortó, se activan y tiran de estas unidades de ATP. Pero claro, estas no son eternas. Hay que tener cuidado. Por esa razón, por las noches, la propia biología humana exige que el cuerpo se quede yaciente, sin movimiento alguno, con una respiración bajo mínimos, ¿verdad? Y sin ningún tipo de emoción, porque son las emociones las que mueven el cuerpo. Entonces ya no hay emoción, de manera que por la noche el cuerpo emocional adherido al cuerpo sensorial se va del cuerpo y lo que queda es un amasijo de carne, músculos, huesos, etcétera, que debe quedar bajo mínimos hasta que vuelva la luz. Y ese es el sistema y así funciona el cuerpo. Ángel, perdona, ¿cómo has dicho ATP? ¿Cómo se dice? ATP, adenosín trifosfato, ATP. Y así funcionan estos cuerpos, así funcionan. Ahora bien, uno de los grandes misterios viene a continuación. Cuando estos cuerpos empiezan a desarrollarse, en realidad el mayor nivel de desarrollo lo consiguen a los 6 años. No a los 26, a los 6. A los 6 tenemos la proporcionalidad exacta del cuerpo, la volumetría exacta de la cabeza frente al resto de elementos que conforman el cuerpo, y lo que sucede a partir de ahí vamos a considerarlo una anomalía. Una anomalía. Vemos al niño de 6 años y bueno, aunque no seamos médicos, pero podemos ver, caramba, qué piel tiene, ¿no? Tiene una piel súper especial. Un niño de 6 años necesita que se le ponga perfume o huele bien de cualquier manera. ¿Qué volumetría de la cabeza tiene el niño de 6 años respecto de un adulto? ¿Con cuántas cabezas de él hacemos su cuerpo? Un niño de esta altura, más o menos, la cabeza es esta, una. ¿Con cuántas cabezas hacemos su cuerpo? 4. No. 3. Con unas 3 y pico.
Ahora vámonos a un adulto. ¿Con cuántas cabezas de él hacemos su cuerpo? Por lo menos 7. Tiene cabeza chica igual. Sí. Conclusión. En los adultos nos ha crecido todo menos la cabeza. La cabeza se ha quedado igual a cuando la teníamos a los 6 años. Lo demás ha crecido. Y ha crecido de forma desproporcionada. Tal vez sea esa la razón por la cual muchas personas que vienen de por ahí afuera a pasar temporadas aquí, a los de aquí nos llaman los cabecitos. Los cabecitos, ¿por qué? Pues porque la cabeza es pequeña, no ha crecido mucho. Y por tanto el desarrollo cerebral también se ha interrumpido a partir de los 6-7 años. ¿Por qué se interrumpe? Bueno, porque queda restringido el funcionamiento de los centros glandulares que son los que gobiernan el cuerpo. Es decir, esto que vosotros llamáis chakras aquí son los centros glandulares. Y esos son los que gobiernan el cuerpo, dirigidos por una glándula de glándulas que es conocida como hipófisis. La glándula pituitaria. Esa es la glándula que controla todo. Pero, total, ¿para qué se quiere si todo nos lo dan hecho? Vamos a caer en el seno de unos padres que deciden todo por nosotros. Y los padres deciden, imponen a su hijo lo que es el bien y el mal, imponen lo que es el canon estético, imponen lo que tiene que comer, imponen cómo tiene que vestir, imponen a qué colegio debe ir, qué religión o qué credo debe profesar, lo imponen todo. Y entonces ante esa situación, pues es como si yo tuviese este brazo que no tengo necesidad de ejercitarlo porque tengo a alguien que me lo mueve, ¿verdad? Y lo mismo de los aspectos prensiles de las manos, tengo a alguien que hace así, y entonces al final pues mi brazo, la musculatura de mi brazo queda atrofiada. No la pierdo, pero queda atrofiada. Lo mismo sucede con las glándulas. Este tipo de glándulas quedan atrofiadas. Entonces no tenéis más que preguntarle a cualquier médico pues si funcionan bien, por ejemplo, qué sé yo, las glándulas tonsilares, las amígdalas, o si funciona bien el timo, o si funciona bien el páncreas, o las glándulas del útero, o las gónadas, ¿no? Y os van a decir, funciona, pero no bien. O sea, y si preguntáis, ¿en qué proporción funcionan? Pues qué sé yo, funcionará un 15-20% máximo. Y lo otro no, atrofia. Y entonces se produce una situación extraña en la que se presenta un crecimiento desproporcionado, ¿no? Y como hablábamos ayer, el crecimiento desproporcionado es sinónimo, es lo mismo que el cáncer. ¿Eso qué significa? Bueno, que nosotros seguramente deberíamos ser más bajitos y con las cabezas más grandes. Y todo iría mejor, el nivel de equilibrio se mantendría mucho mejor, etc. Y las potencialidades que tiene uno de niño y que se pierden, todo el mundo cuando se habla de los chakras, la activación de los chakras, de la glándula pineal, no tiene mucho sentido desde el punto de vista médico. No tiene mucho sentido porque algo que ha quedado atrofiado pues es virtualmente imposible recuperarlo. Entonces resulta que los niños tienen más terminales nerviosas que los adultos, tienen más capacidad cerebral que los adultos. Los niños desarrollan capacidades extrasensoriales y de tipo paranormal infinitamente más que los adultos. Es decir, los niños son superiores en todo a los adultos. Eso se va perdiendo, se va desvirtuando, por esta razón que estoy hablando fundamentalmente, y entonces llegamos a esta situación, que es una situación anómala, ¿no? Es una situación en la que uno crece hasta un determinado nivel y luego decrece, para volver a ser un poco la estatura que debía tener de siempre, que era la de niño, ¿no?
Y es curioso, ¿no? Pero es así. De alguna manera, estos días comentábamos eso, que es como construir un edificio de 20 pisos y cuando ya lo tienes y está en plena efervescencia, maravillosa, ¿no? Todo listo, amueblado y terminado, pues hemos terminado el piso 20 y ahora poco después empiezan a caerse. Cayó el 20, el 19, el 18, pues eso no es normal. Pero eso es lo que sucede con los seres humanos. Eso es lo que sucede con los seres humanos. ¿Vosotros pretendéis tenerme hablando así todo este tiempo? ¿O queréis preguntar algo? Gracias. Está bien, sí. Está bien. Así que este es el gran enigma. El primer gran enigma es el cuerpo humano. El cuerpo humano. Y luego pues el resto de cuestiones que tienen relación con él, como es la alimentación, por ejemplo. Hace mucho tiempo, cuando llegaban aquí los maestros de la sabiduría antigua, a los que venían de afuera de las colonias, les daban el manual de operaciones aquí, porque cada astro tiene un manual. Entonces ellos, que sabían muy bien cómo era este astro, pues a todo el que quería venir, aunque fuese a trabajar o a residir, pues les explicaban cómo era esto, ¿no? Y entre otras cosas les decían, había algunos que venían de astros donde, por ejemplo, hablaban, ¿no? Y les decían, aquí es mejor no hablar. Este lugar no reúne buenas condiciones para hablar, para la emisión de sonidos, ¿no? Pues por el tipo de atmósfera que tiene, por la gravedad, por la presión barométrica. Entonces aquí mejor no habléis. La comunicación debe ser de otro tipo, ¿no? Y así se hacía antiguamente. Entonces de aquel tiempo todavía quedan reductos en la Tierra de grupos humanos que no hablan, que se comunican mentalmente. En Colombia, por ejemplo, pues están los indios Kogi, en la Sierra Nevada de Santa Marta, no hablan una palabra. Se comunican mirándose, no saben exactamente lo que tienen. Los maestros de la sabiduría antigua, bueno, al igual que los Kogi, pues tenéis en Tíbet están los Dropa, en Tanzania están los Hadza, y una facción de los Dogon en Malí, en la República de Malí, siguen manteniendo eso. Después les decían también, si queréis vivir aquí, quedaros, las áreas buenas para quedarse son las del cinturón ecuatorial, áreas tropicales y subtropicales, porque si vais hacia arriba o hacia abajo, hay estaciones, en invierno lo vais a pasar mal porque hace frío y en verano mucho calor. Así que lo del centro es lo mejor. También les decían, si queréis trasladaros, viajar enferma. Sometéis a estos cuerpos a una serie de presiones innecesarias y demás, y entonces ellos les enseñaban a viajar mediante proyección sensorial consciente. Eso significaba dejar el cuerpo tendido en un sitio, ahí relajado, bajo mínimos, y salirse del cuerpo con todos los sentidos funcionando. Y entonces, bueno, pues eso la verdad es que va muy bien. Yo personalmente tengo mucha experiencia en eso, ¿no? Y la gente que está a mi alrededor, es fenomenal ir a un sitio, por ejemplo, y estar ahí viéndolo todo, con todas las sensaciones abiertas, lo ves, lo oyes, tienes la sensación del sabor, tienes la sensación del tacto, tú puedes tocar y te da la impresión de que sí tocas, ¿no? Y bueno, pues no hay que pagar aviones, no hay que pagar hoteles, no hay que pagar entradas a los sitios. A veces un grupito pues puede ir, por ejemplo, qué sé yo, como hablábamos ayer, a la Puerta del Sol de Tiahuanaco, ¿no? Y andar allí pues con un guía argentino que va explicando todo, más los que han pagado religiosamente en dólares, y el grupo nuestro que está allí también disfrutando de todo sin haber pagado nada, ¿no? O sea, ese es el sistema de viajar, ¿no?
Y también, por ejemplo, los indios Kogi hacen eso. Todavía tienen esa técnica y yo creo que son los primeros turistas del mundo porque conocen todo el mundo. Aunque les dicen indios y creen que son medio salvajes, pero no, conocen todo el mundo. Incluso algunos de ellos, porque siempre hay alguno que se sale de allí y se mezcla pues con eso que llaman la civilización, y los que quedan allí pues van a verlos, ¿no? A ver cómo están instalados y van a ver dónde viven y qué hacen. Todo eso cambió también, o sea, el viajar no va bien. Y antes hablábamos incluso del tema del ejercicio, ¿verdad? De la gimnasia, ¿no? Más que del ejercicio, ¿no? También los maestros de la sabiduría antigua insistían en eso. Estos cuerpos no se pueden forzar, no se pueden forzar. Cuando en la primera parte de mi infancia en Asturias, aquí, yo conocía mujeres que me llamaban mucho la atención porque eran mujeres que no movían un dedo, ¿no? Dormían plácidamente, se levantaban a eso de las 10, ¿no? Y siempre tenían pues a un criado o alguien que trabajaba para ellas, ¿no? Bautista, por favor, ven a asistirme, ¿no? Y aparecía Bautista y tenían que la tomaba de la mano y ¡ay, qué trabajosa es la vida!, decían ellas, ¿no? Es tremendo, a ver con qué nos sorprende hoy el día. Y en aquellas casonas donde vivían salían a una terraza. ¡Ah, bueno, parece que va a llover hoy! No sé qué será de nosotros con tanto que hay que hacer, ¿no? Pero ella tenía cocinera y tenían de todo, ¿no? Y entonces hacer no tenía. Entonces se vestía allí con una parsimonia y demás, y salía a ver el desayuno. Ay, Dios mío, si la vida fuese mejor, menos trabajosa, decían. No hacían absolutamente nada, ¿no? Comían a la 1 religiosamente y a las 2 iban a dormir la siesta, porque si no, ¿cómo vamos a hacer por la tarde? Iban a dormir aquellas siestas, como decía Camilo José Cela, ¿no? Con pijama, Padre Nuestro y orinal, ¿no? Recuerdo bien, porque eran mujeres muy mayores, ya de 60 y 70 años, no tenían una cana, no tenían una arruga, tenían la piel impresionante, recuerdo eso bien. Es decir, cuanto menos se fuerce a estos cuerpos, mejor, ¿no? Y forzar, o sea, hay aspectos puntuales que todo el mundo puede entender, ¿no? Por ejemplo, cuando se va a un gimnasio y se está desarrollando los bíceps, por ejemplo, ¿no? Y al final tienes los músculos del brazo ya en estado pétreo, son pura piedra. Yo creo que cualquiera puede entender que todos los capilares que van dentro, todos los vasos sanguíneos, los nervios, todo eso está todo comprimido. No puede funcionar bien. Está comprimido. Por tanto, quienes están en esto habitualmente al final, o sea, cuando ya son un poco más mayores, siempre desarrollan trastornos vasculares de todo tipo, ¿no? No llegan a tener realmente una vejez sana, ¿no? Entonces todo esto tiene lugar y desde la infancia, es una cuestión de cultura, ¿no? Los maestros de la sabiduría antigua insistían en eso, es decir, ejercicio sí, gimnasia no. Y el ejercicio moderado, moveros, subid, bajad escaleras, ¿no? Pero moderado. Comer, hay que comer, pero es el cuerpo el que decide lo que quiere comer. Es el cuerpo quien decide. Y hay un barómetro para saber si comemos bien o mal. ¿Lo hay? El barómetro es justamente el que está representado en todos los órganos de secreción. Es decir, estos cuerpos son como una válvula, ¿verdad? Expulsan solo lo que sobra. ¿Eso qué quiere decir?
que si todo fuese bien, estos cuerpos no deberían expulsar nada. Se lo deberían quedar todo, sólido, líquido, gaseoso. Es decir, que lo que expulsan estos cuerpos es justamente aquello que han ingerido de más. De manera que ahí está el barómetro. ¿Cuántas veces provocas una defecación durante el día? ¿Cuánto expulsas? Bueno, pues eso es lo que tú te estás metiendo de más, lo que estás ingiriendo de más. Ese es el barómetro. A partir de ahí se sabe. Y les insistían en muchas otras cosas también. Les insistían en que no se mezclasen más allá de la cuenta, porque el mezclarse, como sucedió después, el crear esos entornos que llaman ciudades o ayuntamientos, ayuntar a las personas, engañándolas, pues eso tiene repercusiones, sobre todo de tipo emocional. Es inevitable, por ejemplo, que si estamos aquí y nos estamos viendo las caras y demás, pues es inevitable que uno piense, caramba, pues fíjate qué camisa más bonita, esa me gusta a mí. Es más, creo que si yo la llevase me quedaría mejor que a él, sí, casi seguro. Sí. A ver si la encuentro, ¿no? Entonces empiezan las comparaciones, ¿verdad? Empiezan las calificaciones, los estereotipos, las cuantificaciones, y son inevitables, ¿no? Porque estamos juntos y nos han hecho creer que esta es una cultura de estar juntos, y no lo es. Nosotros debemos estar libres, sin prejuicio de que uno pues decida estar junto con alguien en un momento dado, pero estar junto con uno, dos o tres no es estar junto con 100.000. Y bueno, pues estos sí son los auténticos enigmas y misterios de esto que llaman la civilización. Entonces, si hoy lo comparamos con lo que está siendo descubierto por los antropólogos y arqueólogos, cada vez que descubren una comunidad indígena en algún sitio, cuando descubren una comunidad nueva, no dejan de sorprenderse, porque resulta que están allí, estos primero no saben lo que es la propiedad privada, no saben lo que es alimentarse de cosas raras, o sea, para ellos entienden que todo es de ellos, tienen muy claro, como sostenían los maestros de la sabiduría antigua, que aquí no se viene a pedir, aquí se viene a coger. Cuando necesitas lo coges, lo tomas. Aquí no, entonces se ha creado aquí una cultura extraña de pedir y una cultura extraña de la subsidiariedad. Es como si uno dependiese de alguien, ¿no? O sea, que tú no puedes ir por tu vida solo. Y se están llevando grandes sorpresas cuando descubren esto, porque van a enterarse, a ver, ¿quién es el que manda aquí en esta comunidad, en esta tribu, ¿no? Y ellos tampoco tienen jerarquías, pero cuando buscan eso, siempre el que representa a la comunidad es siempre el más viejo, el de mayor edad. Entonces, bueno, pues lo miran, ¿no? Pues esta es la que sabe, la mayor. Y entonces, bueno, con intérpretes van a ella, hola, ¿cómo está usted? Y tal, ¿eh? ¿Y usted, qué años tiene usted? Y le dice, ¿y qué son años? ¿Eso qué es? ¿Qué años tiene usted? No sé de qué me habla, tradúzcamelo mejor. No, los años que usted... no sé. Bueno, entonces meses, me valen meses también. ¿Cuántos meses tiene usted? ¿Qué es eso? ¿Qué son meses? ¿Usted no sabe lo que son meses? ¿No? Ven a ver si por semanas. Dígamelo en semanas. Días, ¿sabe? Sí, días sí. ¿Y cuántos días? Es que no sé, porque no los apunto. No los apunto, porque por lo menos en algunos sitios, en las cárceles es típico que van poniendo rayitas, pues cada 7 una barra, una semana, pero en esas tribus no apuntan. Entonces no tienen ni idea.
Así que los antropólogos han descubierto una fórmula estupenda para darse una idea. Y la fórmula es preguntarle, vamos a ver, vamos a ir por generaciones. Usted, amiga mía, ¿ha tenido hijos? Este que está aquí, hijo mío este. Ah, ¿cómo está usted? Encantado. ¿Y usted ha tenido hijos? Este de aquí, este hijo mío, ¿no? ¿Y usted ha tenido hijos? Esta otra, esta es... ¿Y usted tiene hijos? ¿Qué? El hijo mío es este. Entonces, claro, llega un momento en que empiezan a contar las generaciones que están allí presentes y dice, bueno, pues la patriarca debe tener cerca de 500 años, porque si no, no encaja. Es imposible. Hay aquí hasta 12, 15 generaciones. Así. No puede ser, algo hay raro, ¿no? Y lo que hay raro, pues, es el otro estilo de vida. Otro estilo de vida donde obviamente pues no hay cáncer, no hay cistitis, no hay estrés, no hay depresiones, no hay catarros. ¿Cómo? ¿Matrimonio? Tampoco, porque en estas comunidades los maestros de la sabiduría antigua también insistían en eso, ¿no? Los seres humanos pueden conectarse, pero no necesariamente a perpetuidad, es decir, mientras lo consideren. Entonces, en estas comunidades, por ejemplo, a ellos les da igual, cuando una mujer queda embarazada, no les importa quién es el padre, ¿no? Es muy típica la situación de que, ¿qué actividades hacen en el día a día? Bueno, pues uno de los mozalbetes se va a dar una vuelta a ver qué encuentra. ¿Qué encuentra para qué? Para comer. Él no, la comunidad entera. Él va con unas bolsas, si encuentra fruta, trae para todos. Si se acerca a un río y hay pescados y agarra, son para todos. Si caza algo, es para todos. Lo que trae es para todos. Pero en esa salida, de repente, pues, lo acompaña una, oye, tú, voy contigo, vente para acá. Y van los dos, van hablando, no tienen el menor prejuicio de nada, a lo mejor ella le lleva a él 50 años, ¿no? Pero en un momento dado, qué sé yo, de repente hay un derrame hormonal, ¿verdad? Y les entra, según van caminando, el mal de San Vito, y se entregan el uno al otro, y bueno, pues ahí lo disfrutaron, y cuando vuelven al pueblo, por tanto ella queda embarazada, bastante sabe ella de quién puede ser aquello, ni le importa. Porque cuando va a tener al hijo, el hijo es de todos. Todas se sienten sus madres y todos se sienten sus padres. Entonces es un planteamiento distinto. ¿No? Evidentemente se juntan si les apetece, hay dos que encajan bien y quieren estar juntos, cosa de ellos, ¿no? Pero lo que sorprende es eso, la longevidad, la ausencia de enfermedades, la ausencia de estrés, la lentitud, ¿verdad? La ausencia de trabajo. Allí el único trabajo que hacen pues es básicamente para contentar a los demás. Tiene que ver con el trabajo artístico, ¿no? Y no hacen otra cosa. Están allí encantados, felices. Cuando se pone el sol, antes de retirarse, se sientan todos juntos, se cuentan chistes, cantan o bailan, y cada uno a su sitio. Pero a su sitio también de forma relativa, porque yo puedo no tener una casa, para mí una choza, y voy a donde yo quiera, Hoy voy a dormir aquí, mañana duermo allí, y mañana duermo debajo de un árbol. Entonces, todo eso, claro, hay que ponerlo a revisión. Y eso sucede justamente en aquellas comunidades que son conceptualizadas aquí como las de los salvajes, ¿no? Mientras que las otras, los civilizados se pelean entre ellos, ¿no? Desarrollan sentimientos de baja vibración, se envidian, comercian con algo que no es de ellos, es de todos,
se venden lo que es patrimonio conjunto, y así sucesivamente. Estos son los verdaderos enigmas. ¿Y ese sería el concepto de felicidad? Bueno, para ellos sí. El concepto de felicidad depende de cada persona, no es un concepto absoluto, lo es relativo, ¿no? La felicidad tiene relación con la estabilidad, con el equilibrio, tiene relación con el nivel de estrés que tengas, tiene relación con lo que quieres conseguir, pero eso, claro, eso depende para cada uno. Yo diría que estas comunidades son intrínsecamente felices, porque no necesitan nada y se sienten estables, se sienten en armonía, ¿no? Y cuando se produce esa conjunción de estabilidad, equilibrio, armonía y resonancia, eso conduce a la felicidad, a lo que llamáis aquí felicidad. Y viven en el trópico, ¿no? En todas partes. Cuando necesitan un hábitat, una casa, da igual, ¿no? La tienen. Ellos tienen una casa, claro, no es de estas, pero tienen una casa. Pero son coetáneos, la civilización de la que nos está hablando, han existido y ahora No, no. las hay. En este momento aquí en Las España. hay, sí. Y no estamos hablando de otro mundo ni de No, otros tiempos. no. Estoy hablando de la otra humanidad, o de las otras humanidades, porque cuando uno se refiere a la humanidad, parece que por antonomasia se está refiriendo uno a esta humanidad, ¿no? La humanidad que vive en un piso, que tiene una casa y que conduce un Peugeot, ¿no? Hay otra humanidad. Hay otra humanidad. Estamos hablando de estas tribus que de alguna manera están intentando aislarlas para que no se contaminen Bueno, en realidad están... o sea, es que la política llega hasta esas tribus. Hay muchos países que tratan teóricamente de protegerlas, pero no les preguntan a ellos, ¿usted quiere ser protegido? ¿Usted quiere que le demos la seguridad social para que vaya a las farmacias? ¿Usted quiere que hagamos esto, que hagamos lo...? Porque eso es lo primero que deberían hacer. Hay muchas comunidades de estas que estoy seguro de cuál va a ser la respuesta. No, mire, ustedes ni se presenten por aquí. Déjennos a nuestro aire. No, pero es que ustedes no tienen farmacia. Bueno, es igual. No hay ningún problema. ¿Y esos son los que se comunican con la telepatía? Algunos de ellos. ¿Y dónde están? Ya lo acabo de decir. Los indios Kogi en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia. Los Hadza en Tanzania. Dropa en Tíbet, a 6 horas de Lhasa. Y los Dogon en Malí, República de Malí en África. Ahí están, entre otros. O sea, estos son los más importantes. Esta tribu que no habla y se supone que lleva cientos de años, miles de años sin hablar, la naturaleza, cuando una cosa no se utiliza, se atrofia y desaparece. Entonces no tendrán capacidad para poder comunicarse con nosotros. Es que yo creo que tú estás basando la comunicación en el habla. Sí, y claro. la comunicación no es el habla. A estas alturas de tu vida tú ya deberías de tener muy claro que aún hablando el mismo idioma en español, tú no te comunicas bien. No te comunicas bien. No, pero yo no me refiero a comunicarse, sino que las cuerdas vocales habrán desaparecido. No, las cuerdas vocales... No las utilizan. Las cuerdas vocales no han sido en realidad generadas para hablar, sino para generar sonidos, que es distinto. Y esos sonidos siempre han funcionado aquí en estas tribus y en otros lugares para actuar sobre la materia, pero no para comunicarse. Cuando dos seres humanos intentan comunicarse, no lo pueden hacer bien, sobre todo porque no hay ningún idioma que, por ejemplo, el español, ¿no? ¿Hay alguna escuela que vosotros conozcáis en donde enseñen a los alumnos
qué son los patrones de entonación, de inflexión, de acentuación o de intencionalidad. ¿Os lo han enseñado alguno en algún sitio? A veces los idiomas, aún expresando la misma frase, quiere decir otra cosa muy distinta, ¿no? Si yo me refiero a que María Ángeles, mi amiga, se ha comprado por fin el coche de sus sueños, que hace muchos años que ella quería tener un Peugeot blanco, y ya tiene el Peugeot blanco, qué bien. Entonces, alguien que de verdad quiere a María Ángeles va a lanzar una expresión. La expresión es, no me digas. O sea, María Ángeles compró, lo pudo ella, fíjate, ahorrando ahí mes tras mes, compró el coche. No me digas, wow, qué bien, ¿no? Ese no me digas denota admiración, positivismo, ¿no? Qué bien, complacencia, estupendo por María Ángeles. Pero ahora vamos a otra amiga, ¿no? ¿No sabes la última? Cuéntame. María Ángeles compró el Peugeot blanco, sabes que hace años que ella andaba detrás de eso, ya lo compró, ¿no? No me digas. Ese es distinto. Ese no me digas no es como el otro. Ese no me digas denota envidia, sarcasmo, ironía. No me digas, coño, esa es la parte un rayo, tiene ella el Peugeot y yo no, ¿no? Pero la frase es la misma, no me digas. Obviamente en estos pueblos que no se comunican verbalmente así, pues no hay léxico, no hay estructuras morfosintácticas de ningún tipo, no hay que estudiar literatura, no hay que aprender a leer, no hay que aprender a escribir. O sea, la comunicación verdadera, real, total, es la de la mente. Y hacia allá vamos. Lo comentábamos ayer todavía y yo suelo hablar de ello de vez en cuando, ¿no? La comunicación verdadera es esa, es la de la mente. Y un paso anterior podría ser las acciones también, ¿no? Las acciones, antes de comunicarse con la mente. Las canciones. Acciones. Ah, las acciones. El no verbal, el lenguaje. Sí, bueno, es que el lenguaje no verbal depende en realidad del verbal. O sea, el lenguaje no verbal, por ejemplo, pues es la causa de muchas rupturas matrimoniales, ¿no? Cuando tú como terapeuta estás hablando con alguien, dice, no, si ella me dijo unas barbaridades, yo no dije nada, yo me callé la boca. Y no, tú no dijiste nada, pero cuando ella te dijo eso, tú hiciste. Está unido al otro, está vinculado. La ausencia de sonidos es muy importante para el bienestar de las comunidades. Aquí ya estamos en ese sentido, ¿no? En esa línea de ir poco a poco pues reduciendo la manera de hablar, bajando los volúmenes. El volumen en decibelios es muy importante porque realmente cada vez que hablamos, yo os estoy hablando ahora y no quiero hacerlo, pero os estoy dañando. Mi voz afecta a todos, rebota en vuestras células y las ataca, es agresiva. Entonces, bueno, pues en todas las humanidades de este tipo, humanidades emergentes, sucede igual, o sea, las que hablan poco a poco pues van decreciendo, primero van bajando los volúmenes, ¿no? Como hablábamos ayer, ¿no? Van bajando los volúmenes hasta reducirlo a una especie de susurro, ¿no?